Bien, muy buenas tardes con todos, muchachos. Vamos ya siendo las 12:05 a comenzar el desarrollo de la clase de química. Eh, esta semana nos toca pues el tema 5. Vamos a tratar los últimos temas correspondientes a la química inorgánica. A partir del tema 6 ya entramos a la parte final del curso, que es la química orgánica. Vamos a tratar estos temas de ácidos y bases. Ya lo tiene ácidos y bases y electroquímica, ¿no? Ustedes ya tienen pues la práctica dirigida y vamos a ver en esta parte dos tipos de ejercicios básicamente, ¿no? Los problemas de teoría y para los cuales siempre pues hacemos un resumen, y los problemas de cálculo que están relacionados pues con las fórmulas matemáticas que se utilizan pues en cada capítulo, ¿no? Bien, sin más, vamos a pasar de frente pues a la solución de los ejercicios. Bien, esta vez no he incluido, jóvenes, el enunciado pues, de la dirigida en las diapositivas, así que vamos a ir consultando continuamente pues, los problemas con la solución, ¿no? Bien, es la quinta dirigida entonces y abarcan estos temas, ¿no? El capítulo de ácidos y bases y el capítulo de electroquímica. Cada uno de ellos tiene pues su propia subdivisión, ¿no? Y aplicaciones pues específicas. Bien, para desarrollar el problema 1, vamos pues a hacer un resumen de lo que corresponde a las propiedades de los ácidos y las bases, ¿no? Propiedades generales. En el enunciado del problema ustedes pueden notar de que nos dice, ¿no? Que un ácido es cualquier compuesto químico que cuando se disuelve en agua produce una solución con una actividad de catión hidróneo mayor que el agua pura, ¿no? Así algunos ejemplos comunes son el ácido acético, en el vinagre, el ácido clorhídrico y los jugos gástricos así. Determine la proporción falsa sobre las propiedades pues, de los ácidos, ¿no? Propiedades generales. ¿No? Cuatro afirmaciones que están acá. Vamos a identificar cuál de ellas pues, es incorrecto. En este caso, la respuesta va a ser la alternativa B. Va a ser pues la alternativa B. ¿Y por qué la B? Eso vamos a indicarlo aquí como sustento, ¿no? Bien, para el problema 1 entonces, vamos a decir, jóvenes, que cuando hablamos de ácidos y bases, cuando utilizamos los términos ácido o base, en la actualidad, estos términos se emplean para definir la naturaleza química de las sustancias. No necesariamente, jóvenes, un ácido es aquella sustancia que nosotros conocemos como ácido, ¿no? O una base no es una sustancia, pues, necesariamente eh, como la conocemos, pues, como base, sino más bien se utilizan estos términos para definir un comportamiento particular. Tanto así, jóvenes, que hoy en día se utiliza la palabra ácido incluso para clasificar a los metales y no metales, ¿no? La palabra base para clasificar pues a los cationes y aniones, o sea, no necesariamente están relacionados con los ácidos y bases ordinarios que se ven en el capítulo de formulación y nomenclatura, ¿no? Entonces, los términos ácido y base se utilizan para definir la naturaleza química de las sustancias y así poder clasificarlos, ¿no? Esto se hace con la intención, jóvenes, de que los miles, ¿no? Y millones de compuestos que se conocen en la actualidad sean solamente diferenciados en dos grupos, ¿no? El grupo de los ácidos y el grupo de las bases. No estar estudiando, pues, de familia por familia como se hace ordinariamente, ¿no? O sea, por un lado los alcoholes, por un lado, pues, de repente los azúcares, o por otro lado los óxidos, así. Serían muchos grupos y mucha información, jóvenes, para poder desglosar, pues, o entender esas propiedades. Mejor los químicos dicen, en vez de después de estar hablando de cada grupo, mejor solamente mencionamos a dos grupos, los ácidos y las bases, y punto, ¿no? Una sustancia o bien es un ácido o bien pues es una base, ¿no? Bien, dicha naturaleza ácido-base es opuesta y a menudo al interaccionar estas sustancias se neutralizan. Los ácidos siempre anulan a las bases y las bases siempre anulan a los ácidos, ¿no? Por eso a menudo, jóvenes, a las bases le llaman también antiácidos, ¿no? Porque tienen propiedades pues opuestas. ¿Y cuáles son esas propiedades que yo debo recordar para los ácidos y las bases?
Vamos a indicarlo pues a continuación. Propiedades generales de los ácidos y las bases. En este cuadrito vamos a dar el resumen, ¿no? Características organolépticas principalmente, ¿no? O sea, que podemos notar con los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ácidos, todos se caracterizan, jóvenes, por poseer un sabor agrio característico, sabor agrio. En el caso del zumo de limón y todos los cítricos, ¿no? Cuando ustedes lo prueban, tiene ese sabor agrio característico. Por el contrario, las bases no poseen sabor agrio, sino poseen sabor amargo característico. No es el caso, pues, de cuando ustedes prueban la infusión de té o café, prueban té o café sin azúcar, ¿no? Notan, pues, es un sabor que no es agrio, ¿no? Sino es un sabor, pues, que tiende como a secar, ¿no? La lengua, ese sabor se llama sabor amargo. Entonces, todos los compuestos que tengan esa característica, vamos a decir, pues son bases, ¿no? Como el jabón, ¿no? Que también lo presenta, ¿no? Pero si tiene, pues, un sabor agrio similar, pues, al zumo del limón, eso es, pues, un ácido, ¿no? Ahora, los ácidos poseen, pues, aroma frutal, ¿no? O sea, tienen olores, en la mayoría de los casos, pues, olores a frutas y a flores, ¿no? ¿Por qué? Porque los ácidos forman parte de los aceites naturales, hay que saber eso. Mientras que las bases huelen feo, ¿no? Tienen olor, pues, cáustico, característico, similar a la lejía, o sea, todo lo que huele, pues, parecido a la lejía es una base, ¿no? En cambio, ustedes agarran, pues, una naranja y huelen la superficie y van a notar, pues, un olor característico debido, pues, a los aceites que cubren la cáscara, que son ácidos, ¿no? En cambio, pues, si ustedes huelen al pescado, ¿no? O los mariscos en general descompuestos tienen ese olor cáustico característico de las bases. Los ácidos al tacto son aceitosos, o sea, tiene aspecto, pues, oleaginoso, ¿no? Aceitoso. Mientras que las bases son resbalosos, ¿no? Una cosa es aceitoso, viscoso, y otra cosa es resbaloso, ¿ah? Resbaloso es como el jabón, ¿no? En cambio, lo aceitoso es más viscoso, o sea, casi no se mueve, ¿no? No fluye. Característica. Los ácidos reaccionan con los metales, liberando gas hidrógeno, y reaccionan con los carbonatos, liberando gas CO2. Siempre que los reaccionan, se liberan estos gases, a gas hidrógeno por un lado y gas CO2 por otro lado. No gas oxígeno, como dice el problema, es por eso que la respuesta habíamos marcado referente, pues, al oxígeno. Mientras que las bases reaccionan con las proteínas y las desnaturalizan, ¿no? Normalmente las bases tienen propiedades enzimáticas, ¿no? O sea, las enzimas son sustancias proteicas de características básicas, ¿no? Que tienen la propiedad, pues, de degradar materiales, ¿no? A diferencia, pues, de los ácidos que son corrosivos. Por eso, cuando ustedes comen ají, ahí hay un ácido, jóvenes, que es el ácido oxálico, ¿no? Ese ardor se debe, pues, a la acción, pues, del ácido. Cuando ustedes consumen alcohol, tiene un sabor también ardiente, ácido, debido, pues, a que el alcohol es de naturaleza ácida, ¿no? Pero si ustedes toman, por ejemplo, eh, este, eh, la chicha morada, pero sin azúcar, eso es una base, tiene un sabor amargo característico, ¿no? Los ácidos cambian de color los tintes naturales, pero los ácidos se utilizan para decolorar. Y las bases también hacen lo mismo, pero a menudo lo hacen de manera opuesta a los ácidos. La lejía, por ejemplo, es un decolorante, pues, natural, ¿no? Los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos. Es por eso que a las bases también se les llama antiácidos. Por eso, para la solución de este problema, la liberación de gas oxígeno en las reacciones no son característicos de los ácidos ni de, porque ven, en este conjunto de propiedades no se habla nada, pues, del oxígeno. Se liberan gases, sí, para los ácidos, gas hidrógeno y gas dióxido de carbono, pero no gas oxígeno. Es por eso que la liberación de gas oxígeno en las reacciones no es característico de los ácidos ni de las bases. La clave, pues, es la B. La clave es la B. Aquí, como pueden ver, la B dice, los ácidos desplazan oxígeno de los metales activos. No, no es una propiedad. ¿Poseen sabor agrio los ácidos? Sí. ¿Desplazan dióxido de carbono? Sí. Los ácidos presentan reacciones de neutralización con las bases. Los ácidos neutralizan, pues, a las bases, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Es correcto. Lo incorrecto, pues, es la B. Entonces, la respuesta para la 1 sería, pues, la B. Esas propiedades generales hay que recordarlo, jóvenes, ¿ah? Hay que recordarlo. Sabor, olor, al tacto, cómo reaccionan, qué características tienen, están en ese cuadrito. Problema número 2. Dice, el químico sueco
Svante Arrhenius fue el primero en atribuir las propiedades del ácido al hidrógeno. Es así que esta definición parte del equilibrio de disociación del agua en hidrónio e hidróxido. De acuerdo con la teoría de Arrhenius, indique cuál o cuáles de ellas serán ácidos o bases. Me dan, miren, cuatro sustancias: H-bromo, MgCO3, KOH y K2SO4. Me piden cuántos de ellos son ácidos y bases en la teoría de Arrhenius. Aquí la respuesta es la alternativa B y vamos a justificarlo, ¿no? Porque la teoría de Arrhenius indica que un ácido se comporta de tal manera, una base de tal manera, y hay un conjunto de ácidos y bases aceptados por esta teoría que hay que recordar. Bien, entonces para el problema 2 hay que recordar esto. En la teoría de Arrhenius, porque hay tres teorías que explican el comportamiento ácido-base, una, la más antigua y la más limitada, es la teoría de Arrhenius, define a los ácidos como aquellas sustancias que al disolverse en agua liberan iones hidrógeno, mientras que las bases son aquellas sustancias que al disolverse en agua liberan iones hidroxilo o iones OH. Esto quiere decir, jóvenes, que si yo tengo una sustancia química y quiero saber si es un ácido o base, según Arrhenius, lo único que debo hacer es disolver esta sustancia en el agua y observar qué tipo de iones genera. Si cuando disuelvo esta sustancia aparecen iones hidrógeno, este es un ácido, pero si aparecen iones OH, es una base, ¿no? Ahora, ¿cómo yo reconozco cuándo es un ion hidrógeno, cuándo es un ion OH? Eso se puede hacer de distintas maneras. Hay aparatos como los pHímetros para medir eso, o hay papelitos como los indicadores que tienen un color cuando hay iones hidrógeno o un color cuando hay iones OH, pero se pueden reconocer. Los ácidos liberan iones hidrógeno en el agua, las bases liberan iones OH. Por lo tanto, jóvenes, es evidente que estas especies mencionadas deben poseer en su estructura a los iones mencionados. Quiere decir que un ácido, para que libere iones de hidrógeno, debe tener necesariamente hidrógeno en su fórmula. Y las bases, para que liberen pues OH, deben tener OH en su fórmula, ¿no? Por eso cuando me den una lista de compuestos, los ácidos siempre van a tener hidrógenos que van a ser liberados, mientras que las bases van a tener OH que van a ser liberados. Es por eso, jóvenes, que en la teoría de Arrhenius, la cantidad de ácidos y bases están limitados, ¿no? Y están limitados a los ácidos y bases fuertes, que son aquellas sustancias que liberan pues, los hidrógenos y los OH que se pueden observar directamente. Estos últimos corresponden a algunos de los hidróxidos y los metales alcalinos, estamos hablando de las bases, y alcalinos térreos. Los hidróxidos son bases de Arrhenius, ¿por qué? Porque los hidróxidos, como tienen OH, pueden ser liberados. Dichas sustancias se disocian al 100% en medio acuoso. Y hay que recordar esta lista, jóvenes. ¿Ah? ¿Quiénes son ácidos y bases de Arrhenius? Ácidos, fíjense acá. Son 6 sustancias. H-cloro, oxígeno 4, que es el ácido perclórico, es el ácido más fuerte de todos. HNO3, ácido nítrico. H2SO4, ácido sulfúrico. HI, que es ácido iodídrico. H-bromo, que es ácido bromídrico. Y H-cloro, que es ácido clorhídrico. Noten que todos ellos poseen hidrógeno, que va a ser liberado, ¿no? Porque los ácidos liberan pues hidrógeno cuando se disuelven en agua. Por el contrario, las bases, miren, las bases todos poseen OHs, ¿no? ¿Por qué? Porque las bases cuando se disuelven en agua liberan OHs. De esta lista que estamos mencionando, el H2SO4, H-bromo y KOH aparecen en el problema. Es por eso que la alternativa que contiene a estas tres sustancias es la respuesta en el problema. La clave la B, como podemos ver en las alternativas, ¿no? La B, fíjense, aparece el H-bromo, el H2SO4 y el KOH. Son sustancias, las dos primeras ácidos de Arrhenius y la tercera pues es una base de Arrhenius. Esto no es una base, por ejemplo, acá fíjense. ¿Por qué? Porque no hay OH ni hidrógeno, ¿no? No hay OH ni hidrógeno. En cambio, aquí sí hay H, ácido, OH, base, H, hidrógeno, ¿no? Ácido. Son estas tres sustancias. Entonces, para los problemas jóvenes, recordar esos cuadritos y los resúmenes teóricos. ¿Ah? Arrhenius define un ácido de una forma y una base de una forma y utiliza pues el agua para definirlo. Los ácidos liberan iones hidrógeno, las bases liberan iones OH. Respuesta C B, problema número 2. Para el ejercicio número 3, ya vamos a aplicar otra teoría de ácidos y bases que se conoce como la teoría de Bronsted y Lowry. Aquí nos hablan de una sustancia llamada la anilina. Dice, la anilina es una sustancia química manufacturada usada por muchas industrias. El efecto principal de la anilina, por cualquier ruta de exposición,
Es una alteración de la sangre en la que el transporte del oxígeno a los tejidos está alterado. La anilina es un compuesto de esta fórmula, carbono 6, hidrógeno 5, NH2, que en solución acuosa se disocia de acuerdo con esta reacción. Esto primero, jóvenes, es solamente información pues, teórica que le puede servir como conocimiento general, ¿no? Pero lo que va a venir en el examen de admisión es la reacción y esta parte final. El resto es simplemente relleno, ¿no? Yo voy a analizar esta reacción y voy a analizar los jóvenes en función a estas proposiciones. En esta reacción, esta es la anilina, reacciona con el agua y se produce estas sustancias, ¿no? Esta sustancia pasa a tener un hidrógeno más. Hombre, aquí es NH2 y aquí es NH3. Y el agua pasa de tener dos hidrógenos a tener un hidrógeno menos, o H. Y de acuerdo a lo que ha ocurrido, la teoría de Bronsted y Lowry define pues a un ácido y una base de una manera característica, ¿no? Que lo vamos a resumir en esta parte. Bien, para el ejercicio número 3. La teoría de Bronsted y Lowry, que es la segunda teoría después de Arrhenius, define a los ácidos, o sea, un ácido es como aquellas sustancias o especies que al reaccionar con una base actúan como donador de protones, iones hidrógeno. Significa que si yo tengo un ácido y llevo a cabo una reacción con esta sustancia, debo observar que ese ácido siempre va a perder un hidrógeno, un protón se llama, un hidrógeno más uno. Mientras que las bases son aquellas especies que al reaccionar con un ácido actúan como aceptor de protones. Significa que si yo tengo una base y lo hago reaccionar con otra sustancia, esa base siempre va a la propiedad de recibir un protón, un hidrógeno. Los ácidos donan sus protones, mientras que las bases aceptan esos protones. Significa, jóvenes, que si me dan una reacción química y yo observo una sustancia que tiene dos hidrógenos, pero al final solamente tiene uno, quiere decir que ha donado un hidrógeno, ese es un ácido. Pero si tengo una sustancia con dos hidrógenos y al final aparece con tres, significa que es una sustancia que ha aceptado un protón y esa es una base, porque en la teoría de Bronsted y Lowry, los que liberan hidrógenos son ácidos y los que aceptan son bases. Esa es la definición que vamos a ver en esta parte. Estas reacciones donde participan ácidos y bases se denominan protólisis, porque siempre va a haber la transferencia de un protón. El ácido va a perder un protón y ese protón perdido va a ser ganado por la base. Son reacciones reversibles y muchos de ellos pueden alcanzar el equilibrio químico, ¿no? Y nosotros lo veríamos así. Imagínense a ver esa reacción. Pero antes, no, la teoría de Bronsted y Lowry es una teoría, jóvenes, más amplia, más grande, porque ya no incluye solamente a los ácidos y bases fuertes de Arrhenius, sino que incluye a ácidos y bases débiles, eh, y también, jóvenes, define el comportamiento con un solo tipo de ion hidrógeno. El ion hidrógeno se gana y se pierde. No es como la teoría de Arrhenius, que era ion hidrógeno y ion OH. Aquí no es un solo ion. El protón generado en cualquier medio, ¿no? Para identificar un ácido y una base en esta teoría, se analiza la transferencia del protón en la reacción de protólisis. A diferencia de la teoría de Arrhenius, que yo solamente veo la fórmula del ácido o la base para saber si es ácido o base, en la teoría de Bronsted y Lowry me van a dar una reacción y yo debo saber qué ha pasado con los hidrógenos. Si la sustancia ha perdido un hidrógeno, será un ácido. Si la sustancia pues, ha ganado un hidrógeno, será pues una base. Y la reacción se observa así, fíjense. Imaginen que tenemos este caso. No es pues del problema, el problema es otro, pero imaginemos. Notan que aquí tenemos una sustancia H selenio. Y cuando observo sus productos, miren, acá está su producto, noto que ya no tiene el hidrógeno, lo ha cedido, lo ha perdido. Entonces, esta sustancia pierde un hidrógeno, por lo tanto es un ácido. En cambio, la otra sustancia, miren, tiene tres hidrógenos, pero en su producto tiene uno más. Entonces, ha aceptado un protón y el que acepta un protón es la base. En los problemas vamos a hacer esto. Me dan una reacción química y yo debo contar los hidrógenos, ¿no? Un hidrógeno, acá hay tres, ¿no? Luego él tiene, perdió su hidrógeno y él tiene uno adicional, ¿no? Entonces, él le ha cedido su hidrógeno a él, porque miren sus productos, ¿no? Él tiene un hidrógeno, le cede a él se queda sin hidrógenos y él se convierte en NH4 más. Entonces, la transferencia de hidrógeno se va a dar así, en este orden. El hidrógeno pasa acá, tal como pueden ver los productos. Este es el protón hidrógeno. Entonces, el que ha perdido el hidrógeno va a ser la sustancia ácido, él va a ser el ácido, mientras que el que ha ganado viene a ser la base.
Pero como esta reacción se da en doble sentido, estas sustancias productos tienen también pues naturaleza ácida y básica, pero opuesta. Significa que si este compuesto inicial es un ácido, su producto va a ser una base. Si esta sustancia es una base, su producto va a ser un ácido. Estos se llaman los conjugados. En los ejercicios basta identificar pues al ácido y la base inicial, sus productos van a ser siempre opuestos, ¿no? Si el selenio aquí era un ácido, su producto selenio va a ser una base. Si el nitrógeno era una base, su producto final va a ser un ácido. Y para los problemas vamos a hacer eso. En los problemas me dan una reacción y me van a decir, ¿quiénes son los ácidos? Yo voy a pues identificar a cada uno. ¿Quiénes son las bases? Voy a identificar. Siempre va a haber dos ácidos y dos bases, porque va a haber cuatro. Las especies productos, estos productos se denominan conjugados y presentan naturaleza opuesta a sus reactivos. Si su reactivo es un ácido, su producto va a ser una base. Si su reactivo es una base, su producto va a ser un ácido. Para el problema es esto, en el problema nos dan esta reacción. Yo noto, miren acá, esta sustancia tiene 7 hidrógenos, en total, 7 hidrógenos. Y ahora analizo su producto, ahora tiene 8, ¿no? Notan que tiene 8. Entonces, él ha ganado un protón, un hidrógeno. Entonces, el que gana es la base, él es una base. En cambio, el agua, miren, tienen 2 hidrógenos y su producto solamente tiene 1. Su producto tiene 1, significa que ha perdido. Y el que pierde es un ácido. Entonces, la transferencia se dio en este orden, ¿ah? El agua es el que le ha pasado los hidrógenos acá, por eso tiene uno más él y él tiene uno menos, ¿no? La transferencia se da en este orden. Entonces, el que pierde es el agua, sería pues el ácido, mientras que el que recibe es la base. El agua es el ácido. Y los productos son conjugados, significa pues que si esto es una base, su producto que está acá va a ser, bueno, para el agua, ¿no? Si el agua es un ácido, su producto va a ser una base. Si esta sustancia es la base, este producto va a ser un ácido. Y con ello vamos a dar pues la respuesta en el problema, ¿no? Primera afirmación. Las conclusiones que se pueden afirmar del proceso anterior son los siguientes, ¿no? Primero, en la reacción el agua actúa como donador de protón, por lo que es la especie ácida. Está bien, hemos observado que en la reacción que está acá, fíjense, en esta reacción el agua está actuando como ácido porque está transfiriendo el protón. Siempre el que dona el protón es el ácido, ¿no? Es el ácido. Entonces, esa es la conclusión que decimos, ¿no? El agua es la especie ácida. Su base conjugada es el ion hidroxilo o H, porque aquí está el agua luego de haber perdido pues el hidrógeno, ¿no? Por otro lado, la anilina, que es lo que es la especie básica, ¿por qué? Porque él recibe el protón del agua, acepta el protón, ¿no? Lo podemos ver acá. La anilina, esta es la anilina, notan que es la base, ¿por qué? Porque él está aceptando el protón, ¿no? Él es la base. Su producto es su conjugado ácido, ¿no? El agua es el ácido, su producto, el ion OH, es la base de su conjugado. Su producto, el producto de la anilina, es un ácido conjugado. Luego son correctas las afirmaciones 2 y 3, ¿no? 2 y 3, tal como lo podemos verificar de la práctica dirigida, ¿no? Dice, el agua es una base, ¿no? Fíjense que el agua aquí tiene hidrógenos y luego se queda con uno, o sea, lo ha cedido. Todo el que se dona es un ácido, porque dice una base es falso. Dice, el NH3, esto de acá, es un ácido conjugado de él, ¿no? Entonces, como él es el ácido, él es la base y su producto es un ácido, ¿no? O sea, él, ese ácido conjugado sería correcto. El OH, que está acá, el OH, es la base conjugada del agua, ¿no? Él es un ácido, ¿ah? Porque él transfiere protón. Su conjugado es él, es una base. Por eso las afirmaciones 2 y 3 son correctas, ¿no? La clave sería pues la D, como hemos indicado en el problema. Bien, para el ejercicio 4, dice, el radical OH es una molécula formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno con un electrón libre desapareado, siendo uno de los gases más reactivos de la atmósfera. Actúa como un detergente en el aire, rompiendo a otros gases. Calcule la concentración de los iones OH en una solución acuosa de H-cloro 0,015 molar. Bien.
¿Cómo se resuelve este ejercicio? En primer lugar, jóvenes, la teoría dice pues que Bronsted y Lowry considera pues que cuando un ácido o una base se disuelve en agua, se establece un equilibrio entre las concentraciones de los iones liberados por el agua, los iones de hidrógeno y iones OH. Y a 25 grados centígrados se cumple esta relación. Esto está pues en su cuaderno de teoría, ¿no? La concentración o molaridad de los iones de hidrógeno multiplicado por la molaridad de los iones OH, esto siempre vale a 25 grados centígrados, 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Esto se llama constante del producto iónico del agua. En este problema me piden hallar este valor de acá. Entonces yo debo tener como dato esto para pasar a dividir y calcular este valor. Para la solución acuosa del problema tenemos al ácido clorhídrico. Esto recuerden es un ácido fuerte, ¿eh? El cual se disocia al 100%. Este es un ácido de Arrhenius. De la lista que hemos dado, ahí está el H-cloro. Significa que cuando él se disuelve en el agua, se va a separar. Sus iones se van a separar. Los ácidos liberan iones de hidrógeno, como sabemos. En el problema tenemos esta molaridad de él, me dan 0,015 molar. Y por estequiometría, cuando se separen estos iones, la concentración de él también sería 0,015 molar, porque el coeficiente es 1, 1. Si tenemos un mol, esto genera un mol. Si tenemos 2 moles, se genera 2 moles. Si tenemos 0,015 molar, de él se genera 0,015 molar. O sea, al tener este valor de acá, ya tengo esto. Y puedo calcular esto porque eso es lo que me pide. Entonces la concentración de iones de hidrógeno sería 0,015 molar. A reemplazar en esta expresión de arriba, puedo calcular la concentración de iones OH, que es lo que me están pidiendo. Sería así. En vez de esto, reemplazo pues su valor, 0,015. Dejo el OH, esto sería 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Un M se cancela acá y esto va a salir también en molaridad. Entonces voy a pasar a dividir. ¿Ah? Sería 10 a la menos 14 entre 0,015, ¿no? Y nos saldría esto, 6,67 por 10 a la menos 13 molar. Eso ya es matemáticas, ¿ah? O sea, dividen ustedes 10 a la menos 14 entre 0,015 y nos daría pues esta expresión. Y esto corresponde a la clave la A. La A, ¿no? Tal como podemos ver pues en la solución, en las alternativas, ¿no? 6,7 por 10 a la menos 13, ¿no? Esta sería la respuesta. 6,7 por 10 a la menos 13. 6,67 es el valor exacto, ¿no? Pero esto redondeando un decimal sería 6,7 por 10 a la menos 13. Es la clave, la A. Entonces, siempre se va a cumplir esto. Cuando tengan pues agua, en esa agua haya un ácido y una base, se va a cumplir que el producto de la concentración de los iones hidrógeno y iones OH, siempre a 25 grados centígrados, 10 a la menos 14. En este problema me daban la concentración de él, 0,015 molar, y con ello calculaba la concentración de iones de hidrógeno, este valor que lo voy a reemplazar acá, despejando a yo pues este valor, ¿no? Es la clave la A. Esto es datos jóvenes, ¿saben? Por si acaso. En el enunciado del problema está, ¿no? Me dan aquí, como pueden ver, tengo una solución acuosa de H-cloro 0,015 molar. Yo necesito solamente el hidrógeno para reemplazarlo en esa fórmula y calcular el OH. Y la respuesta es la alternativa A. Bien, el problema 5 también nos dan información. Dice, el ácido nítrico puro es un líquido viscoso, incoloro, inodoro. A menudo distintas impurezas lo colorean de amarillo o marrón. A temperatura ambiente libera humos amarillos y en solución que el ácido nítrico concentrado tiñe la piel humana de amarillo al contacto, debido a la presencia de grupos aromáticos presentes en la queratina de la piel. Dice, se tiene, que todo esto acá, jóvenes, es información simplemente de lectura, ¿no? El problema viene de aquí, de este punto. Dice, se tiene 100 mililitros de solución, aquí debe ser, jóvenes, 0,01. ¿Ah? Esta coma está de este lado, 0,01 normal. Marca el enunciado verdadero o falso para cada una de las siguientes afirmaciones, ¿no? Tengo 100 mililitros de este ácido, dice que lo voy a mezclar con 50 mililitros del mismo ácido 0,5 normal. La normalidad resultante es 0,170, ¿no? Dice, voy a verificar si es verdadero o falso.
Luego dice que a la solución inicial, que es esto acá, 100 mililitros, voy a añadirle 50 mililitros de NaOH2 por 10 a la menos normal a la solución inicial y el pH resultante es igual a 7. Y tercero dice la solución obtenida en 2 se neutraliza con 14,3 gramos de KOH. Una solución neutra, ustedes saben que tiene pH 7, ¿ah? Por si acaso. Bien, hay que hacer 3 operaciones en esta parte. Y esto sería pues así. Bien, el ácido nítrico es un ácido fuerte y monoprótico. Monoprótico significa, jóvenes, que va a liberar un solo hidrógeno, ¿ah? Teta valdría 1. Este teta es importante para hallar la normalidad, ¿ah? Para una solución de 100 mililitros, 0,01 normal, se tiene lo siguiente, ¿no? Primero, la primera afirmación es verdadero. Las mezclas de dos soluciones de este ácido generan una tercera solución, cuya molaridad y normalidad son iguales a N es igual a molaridad por teta. Esto se ha visto en la parte de soluciones, jóvenes. Cuando se tiene, pues, se mezclan dos soluciones, se cumple que la normalidad por el volumen de la primera solución más la normalidad por el volumen de la segunda solución es igual a la normalidad por el volumen de la tercera solución, ¿no? Para el problema tenemos esta normalidad inicial, acá, 0,01. Su volumen es 100 mililitros. La solución con la cual voy a mezclarlo es de 50 mililitros y 0,1 normal. Y voy a hallar la tercera normalidad y el volumen final siempre es la suma de los volúmenes, ¿ah? De las soluciones que voy a mezclar. Aquí esto vale 0,01, el volumen es 100. La normalidad 2 es 0,5, el volumen es 50. Las normalidades las voy a calcular y el volumen final es la suma de los volúmenes de las soluciones que he mezclado, o sea, 100 y 50, ¿no? Paso a dividir, aquí sería pues 1, aquí sería 25, esto paso a dividir y la normalidad 3 saldría 0,17, ¿no? Ya sería solamente operación matemática porque aquí sale 1, aquí sale 25, sería pues eh, 26, ¿no? Divido entre 150 para hallar N3. N3 es igual a M, ¿no? Porque N es igual a M, ¿ah? Porque teta vale 1. Para este ácido sale 0,17. Tal como indica pues el valor en la premisa 1, ¿no? Podemos verlo acá. Bueno, si se mezcla la solución inicial con esto de acá, la normalidad es 0,17, ¿no? Nos sale ese valor. Ahora dice que la primera solución le voy a agregar 50 mililitros de hidróxido de sodio 2 por 10 a la menos 2 y voy a tener que el pH resultante es 7. Ojo que, perdón, este es un ácido, este es una base, cuando reacciones se van a neutralizar. Entonces, en la segunda premisa va a haber una neutralización y sería verdadero también, ¿no? Para que una solución de un ácido y una base se neutralicen por completo, ambos deben poseer igual número de equivalentes. El número de equivalentes se calcula así. Si ustedes recuerdan, normalidad por volumen, el volumen debe estar en litro. Para el ácido sería su normalidad. Esta es su normalidad, 0,01 por su volumen, 100 mililitros, pero en litros sería 0,1. Esto me sale 0,001. Para el hidróxido de sodio, su normalidad es dato 2 por 10 a la menos 2 y su volumen es 50 mililitros. En litros sería 0,05. Y esto también me sale 0,01. Como sus equivalentes son iguales, cuando son iguales, jóvenes, el ácido y la base se anulan y se tendría una sustancia neutra. Y una sustancia neutra es aquella que tiene pH 7, ¿no? pH 7. La tercera, jóvenes, es falso porque la solución 2, ¿no? Es neutra, ya hemos calculado que es neutra, su pH 7, no necesita más aditivos para completar la neutralización, pues los equivalentes de ácido y la base empleados en preparación son iguales. O sea, esta es la solución 2, esta es solución 2, ¿no? Como sus equivalentes son iguales, se neutralizan por completo. La solución sería neutra, pH 7, por eso es verdadero. Pero la tercera dice que a la solución 2 hay que agregarle más hidróxido para neutralizarlo, ¿no? Ya no es necesario porque ya tiene pH 7, se ha neutralizado completamente. Es por eso que es falso. La respuesta sería la verdadero, verdadero, falso.
Bien, el problema 6. En la 6 hablamos ya de un ejercicio relacionado con electroquímica, que es la electrólisis. Ustedes saben que la lisis significa pues ruptura, descomposición de una molécula y en este caso por acción de la electricidad. Electrolisis o electrólisis, ¿no? Es un proceso químico que tiene lugar al pasar una corriente eléctrica continua a través de un sistema formado por dos electrodos y una masa fundida o en disolución de un electrolito. Con respecto a este proceso, seleccione la secuencia verdadera o falsa. Dice la reacción redox, porque aquí hay pues una reacción redox de oxidación-reducción, es espontánea y genera corriente eléctrica. Vamos a ver que eso es falso. Eh, aquí los iones ceden sus electrones en el ánodo, eso es verdadero. Por el circuito externo, los electrones fluyen del cátodo hacia el ánodo, es falso, sería falso, verdadero, falso, sería la respuesta la A. Y aquí está el sustento. ¿Ah? Para el ejercicio 6, entonces, vamos a hacer pues este resumen, ¿no? Las celdas electrolíticas o cubas electrolíticas, así también se les llama, son dispositivos en cuyo interior se provocan reacciones redox por aplicación de corriente eléctrica del tipo continua, ¿no? O sea, son procesos no espontáneos. En el problema decía que era espontáneo y genera electricidad. En las celdas electrolíticas no se genera electricidad, más bien se consume electricidad para provocar la lisis. Eso es forzado. Y al ser forzado, no es espontáneo. Al aplicar la corriente eléctrica se genera la descomposición de los electrolitos. Eso se llama electrólisis, dando lugar a sus componentes neutros. Este es un esquema, jóvenes, de una celda electrolítica, ¿no? Consta de las siguientes partes, ¿no? La celda o cuba, ¿no? El recipiente que contiene el electrolito. El electrolito, jóvenes, es la sustancia que va a contener a los iones, cationes y aniones. Eh, Esto va a estar en solución o va a estar fundido, derretido. Este electrolito va a estar en contacto con dos barras conductoras llamadas electrodos. Una barra positiva llamado ánodo y una barra negativa llamado pues cátodo. Como el ánodo tiene carga positiva, atrae a los aniones, por eso se llama aniones, este ánodo. Mientras que el cátodo, por ser negativo, atrae a los cationes, ¿no? Porque los cationes son positivos. Y en estas superficies se producen, jóvenes, los procesos de oxidación y reducción. Este cátodo y ánodo está conectado a una fuente de corriente por donde ingresa la electricidad al electrolito. El anión, acá, jóvenes, se descarga. Como el anión es negativo, debe perder sus electrones para volverse neutro. El catión va al cátodo y también se descarga. Para volverse pues neutro debe recuperar electrones que previamente había perdido. Se reduce, se dice. En la superficie del electrodo ánodo ocurre la oxidación de los aniones. El anión va y pierde su electrón, se vuelve neutro. Mientras en la superficie del electrodo cátodo, ¿no? El catión se reduce. El catión va y recibe electrones y se vuelve neutro, ¿no? Se reduce. Y el flujo de electrones va pues del ánodo hacia el cátodo, porque como acá se pierden los electrones se van a mover por este cable y van a ir hacia acá y van a ser ganados por los cationes, porque aquí es reducción, ganancia de electrones por el circuito externo. Siempre va del ánodo, donde pierden los electrones, hacia el cátodo, donde se ganan los electrones. Por eso la clave pues es la B, ¿no? La clave es la B, porque podemos pues comparar en este resumen las afirmaciones. Dice, la reacción redox espontánea, no, no es espontánea, es un proceso provocado. ¿No? No se genera corriente eléctrica, más bien se consume corriente eléctrica, ¿no? Los iones ceden sus electrones en el ánodo, sí, porque en el ánodo se pierden electrones, oxidación. Por el circuito externo, los electrones fluyen del cátodo hacia el ánodo, no, del ánodo hacia el cátodo, o sea, de donde se pierde hacia donde se gana. Es por eso que la respuesta es la alternativa A. La alternativa A. En el ejercicio 7 nos hablan de una electrólisis en particular, ¿no? Vamos a tener sal, cloruro de sodio y se le va a volver líquido, se le va a derretir. Cuando se derrite, jóvenes, estos iones se separan, se van a separar en iones sodio y ion cloro. Y al aplicar la corriente eléctrica van a volverse neutros y en forma neutro van a salir así, como sodio neutro sólido y cloro gaseoso. Sobre la base de esa información me piden identificar cuál de estas afirmaciones
es correcta, ¿no? Dice, los iones sodio, que son cationes, migran hacia el cátodo, en él pierden electrones y se oxidan. Eso es falso, porque en el cátodo ocurre la reducción, no la oxidación. En el ánodo se forma cloro gaseoso. El ánodo ocurre oxidación, no reducción, porque él en realidad no conduce la electricidad, se trae. El cátodo es negativo, los cationes van al cátodo. Y para volverse neutro, deben recuperar los electrones que perdieron antes, ¿no? Es por eso que en el cátodo ocurre la reducción. O sea, el catión va, recibe electrones y se vuelve neutro. Gana electrones y eso se llama reducción. Pero en el problema dice pues que el catión va al cátodo y ahí se oxida. Es por eso que es incorrecto. No se oxida, se reduce. Esto es lo que pasa. El ion sodio, ¿no? Para que se reduzca debe ganar un electrón y se vuelve neutro. Acá está. Y así se recoge. La B es incorrecto también, porque los iones cloruro, no, el cloruro de sodio tiene un catión que es catión sodio, el anión es cloruro. Este, como es un anión, va hacia el ánodo, porque el ánodo es positivo, ¿ah? Los aniones van hacia el ánodo. Y para volverse neutro debe de perder electrones, o sea, este electrón debe ser perdido. Debe perder los electrones que previamente había ganado. Es decir, en el ánodo ocurre la oxidación, no ocurre la reducción, ¿ah? Entonces va a pasar esto. Estos iones cloruro, dos, van a perder sus electrones, acá están, y se va a volver neutro. Y como neutro se va a liberar como cloro gaseoso. Pero en el problema dice, pues, en el ánodo se produce cloro gaseoso debido a la reducción, ¿no? En el ánodo siempre ocurre la oxidación. La C también es incorrecto, porque la sal, cloruro de sodio y todas las sustancias iónicas en general son malos conductores eléctricos en su estado normal, que es el estado sólido, ¿no? Pero se vuelven, perdón, se vuelven buenos conductores cuando se les funde o derrite, ¿no? Como en este caso, en este problema tenemos el cloruro de sodio derretido, fundido, pues sus iones se han separado, ¿no? Iones sodio, iones cloruro se separan y adquieren movilidad y siempre que se mueva hay conducción eléctrica, ¿no? Otra forma de volver los conductores es disolviéndolos en agua. Se dice que los compuestos iónicos son conductores eléctricos de segundo orden, no de primer orden como dice la alternativa C, sino de segundo orden, porque en su estado natural no conducen, pero se pueden volver conductores. La D es la respuesta correcta. En este dispositivo electroquímico, en todo dispositivo electroquímico en realidad, sea una celda electrolítica o una celda galvánica, que vamos a ver al final, la oxidación siempre, jóvenes, se va a dar en el ánodo y la reducción se va a dar en el cátodo. Recuerden eso. Oxidación se da en el ánodo, oxidación de los aniones, y la reducción se da en el cátodo, reducción de los cationes. Recuerden. Entonces, esta es la respuesta correcta, la alternativa D. Tal como lo pueden verificar, jóvenes, en lo acá. ¿No? Este ion va hacia el cátodo, ¿sí? Porque es positivo, ¿no? Va hacia el cátodo, va hacia los cationes. En él se pierden electrones y se oxida, ¿no? En el cátodo no es pues oxidación, es reducción. En el ano se forma cloro, sí, porque ahí va el anión, pero no se reduce, jóvenes. ¿Ah? En el ano es oxidación. ¿Eres un conductor de primera especie? No, es de segundo orden. ¿La oxidación se produce en el ánodo y reducción en el cátodo? Sí. La respuesta es la D. El problema 8 es similar, solo que ahora no vamos a tener solo cloruro de sodio fundido, sino vamos a tener cloruro de sodio en agua. Entonces, aparte de los iones sodio y iones cloruro, va a haber agua. Y el agua también puede participar del proceso redox. Eso va a depender de su naturaleza respecto a los iones que estén presentes en el electrolito. Dice, primera afirmación, en el ano se libera cloro gaseoso y en el cátodo se reduce el ion sodio. El número de electrones transferidos es 2, se desprende hidrógeno gaseoso en el ánodo. Vamos a ver pues la solución en esta parte. Bien, ejercicio 8. Electrólisis de cloruro de sodio acuoso, o sea, ya no tenemos cloruro de sodio fundido, sino cloruro de sodio en agua. La primera afirmación es incorrecta, porque a diferencia del problema anterior, el electrolito, además de los iones sodio y cloro, también contiene agua, porque es acuoso.
Y al aplicar la corriente eléctrica, esta también puede reaccionar y de hecho lo hace generando productos. Cuando la solución es concentrada, se liberan como productos los gases cloro del ánodo, cloro va a salir en el ánodo, e hidrógeno va a salir en el cátodo. Recuerden porque esta electrólisis es muy conocida. En el ánodo se libera cloro y del cátodo se libera gas hidrógeno. Segundo, correcto. Los iones cloruros se oxidan en el ánodo y el agua se reduce en el cátodo, transfiriéndose en total 2 electrones. La oxidación, jóvenes, es pérdida. Esto se va a dar así. Este anión va al ánodo y se convierte en cloro, perdiendo electrones, 2 electrones. Y en el cátodo, el agua se reduce. El agua va, gana 2 electrones, se forma hidrógeno más 2 OH. Esta reacción también es conocida, ¿no? En la teoría de sus cuadernos debe estar. Estos dos productos son los que se obtienen de la electrólisis. Cloro gaseoso, acá en el ánodo, hidrógeno en el cátodo. Y en cada caso se transfiere solo 2 electrones. Es correcto. ¿Qué pasa con los cationes sodio, no? Porque no hay reacción ahí con el sodio. Estos cationes van a ir hacia el cátodo, pero no se reducen debido a su bajo potencial de reducción. El agua lo hace en su lugar. Por eso cuando hay más iones y aparte hay agua, el agua también puede reaccionar y en este caso lo hace el agua, no este ion. Este ion por ser positivo va al cátodo, pero no se reduce ahí. En su lugar lo hace el agua. Y la tercera es incorrecto. El gas hidrógeno que se libera a partir del proceso de reducción, por lo que se obtiene del cátodo, ¿no? Acá está el hidrógeno. El hidrógeno se obtiene por reducción y la reducción ocurre en el cátodo, no en el ánodo, como dice pues esta afirmación, ¿no? Es por eso que aquí la clave es la A, porque lo correcto es solo 2, ¿no? Aquí podemos visualizarlo. Dice, en el ánodo se libera cloro gaseoso y en el cátodo se reduce el ion sodio. No, en el cátodo se reduce el agua, por eso esto es falso. El número de electrones transferidos es 2, sí, lo hemos dado en la ecuación balanceada. ¿Se desprende hidrógeno gaseoso del ánodo? No, es hidrógeno del cátodo. El hidrógeno sale del cátodo. El número de electrones transferidos 2, esta es la única correcta. Entonces, solo 2 sería la respuesta, la clave pues la A. La clave la A. Estas cuestiones teóricas, jóvenes, es la forma típica de preguntar en las Amarcos en los últimos años, ¿no? Que lo conocen como la forma DECO, ¿no? DECO de preguntas. Sin embargo, en esta práctica, pues, la modalidad de las preguntas es muy detalloso. Significa, pues, que exactamente como está indicado en estos problemas no le va a venir, no le va a venir algo más sencillo, ¿no? Más sencillo, pero la forma, ¿no? De cómo se pregunta, eh, típica, ¿no? De San Marco. Sobre todo, pues, los problemas iniciales, donde le dicen, como aquí, ¿no? Que el ácido nítrico es esto, el otro. Eso para nada en realidad me sirve en la solución del problema, ¿no? En la solución del problema solamente me sirve la parte de datos numéricos y las operaciones que puedo hacer. Sin embargo, la forma como se pregunta últimamente en los exámenes de San Marcos, tipo DECO, es como está en esta parte, ¿no? Solo que las preguntas que están, o las premisas que están puestas en estas afirmaciones, son en muchos casos muy, muy específicos, y así como así, no les vendría en el examen, más sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí en las celdas electrolíticas, le dirían simplemente, ¿no? En el cátodo ocurre la oxidación, el ánodo la reducción, marcar verdadero o falso, ¿no? Segundo, el cátodo es positivo, el ánodo es negativo, y así, cosas sencillas, ¿no? No con tanto detalle como está pues en esta parte. Sin embargo, pues igual, si ustedes recuerdan la teoría, porque han hecho teoría pues en siglos anteriores, eh, lo pueden resolver, ¿no? Como el problema 9 que vamos a ver. Dice, un ejemplo de electrodeposición fácil que se realiza en cualquier laboratorio es la electrodeposición del cobre a partir del sulfato de cobre 2 concentrado. Determine los gramos de cobre metálico que se obtendrán en el electrodo correspondiente al pasar 2 amperes durante 1930 segundos por la solución mencionada. Dato, le dan la masa atómica o masa molar del cobre 63,5. Bien, como aquí ya me piden cantidades numéricas, voy a aplicar, jóvenes, aquí ya la estequiometría de los procesos electrolíticos. Y esto va a ser así.
Bien, la estequiometría de los procesos electrolíticos se fundamentan en las leyes de Faraday, ¿no? Ustedes en teoría han visto eso, ¿no? Las leyes de Faraday, la cual indica que la masa de los productos obtenidos por electrólisis, cloro, hidrógeno, cobre, todo lo que se obtenga por electrólisis, la masa de esas sustancias son proporcionales a la cantidad de carga eléctrica que circula por el electrolito. Y eso es obvio, ¿no? Porque si ustedes, mientras mayor cantidad de carga apliquen a la celda, más productos van a obtener, ¿no? Entonces, la masa es proporcional a la cantidad de carga. Y la fórmula matemática que se establece es lo siguiente, ¿no? Masa de un producto de electrólisis I es igual al equivalente, ¿no?, de esa sustancia multiplicado por Q. Q es la carga eléctrica, es una unidad física, como ustedes saben, que se indica en Coulomb, sobre una constante que es 96.500. Ahora, si no le dan la carga, le pueden dar esta ecuación equivalente. La masa del producto I es igual al equivalente multiplicado por I, que se llama intensidad de corriente, que es una magnitud física también, que se da en amperes, por el tiempo T, que está dado en segundos, sobre 96.500. Normalmente, los términos Q, I y T le van a dar de dato. Lo que no le van a dar de dato es el equivalente. Esto se calcula, jóvenes, de esta forma. La masa atómica del material que se va a depositar o se va a obtener como producto sobre teta. Y teta tiene que ver con los electrones ganados o perdidos en la reducción y oxidación. Por eso en el problema le van a indicar lo que va a pasar. Para este problema nos piden determinar la masa de cobre obtenido por reducción de sus iones cobre. O sea, el que se va a obtener es el cobre. Pero ¿de dónde no? Se va a obtener de esta reacción? Cobre 2, porque eso me decía en el problema. Cobre 2 es cobre de carga más 2. Él, para que se vuelva neutro, debe ganar 2 electrones. ¿No? No ni uno ni tres, sino 2 electrones. Y aquí está el producto. Para hallar su masa, me deben dar pues todos estos datos, ¿no? En primer lugar, yo debo calcular su equivalente. ¿Cómo sería el equivalente de cobre? Sería masa atómica del cobre. Esos datos, 63,5. Y teta es el número de electrones que ha transferido en este proceso, producción, ¿no? Entonces, el equivalente de cobre sería 63,5 entre 2 es 31,75. Como ya tengo el equivalente, tengo la intensidad, tengo el tiempo, puedo hallar la masa del cobre solamente reemplazando en esta forma. No voy a utilizar esto porque no me dan Coulomb, ¿no? Me dan amperaje y tiempo, ¿no? Si ven el enunciado, me dicen pues que para este electrólisis se emplea una corriente de 2A, 2 amperes se llama esto, durante un tiempo de 1930 segundos, ¿no? Entonces voy a utilizar la segunda ecuación para reemplazar estos datos y eso pues sería todo, ¿no? Entonces ya como tengo los datos voy a reemplazar aquí. Sería entonces así. Masa de cobre, el equivalente le hemos calculado 31,75. El amperaje vale 2, el tiempo era 1930 segundos sobre 96.500. Hago estas operaciones numéricas y la masa de cobre sale 1,27 gramos. Y eso es todo, ¿no? Así. Como ven, en este problema me dicen que debo tener, cuánto es la intensidad, cuánto es el tiempo, lo único que debo pues conocer es el equivalente y eso se calcula mediante esta reacción de reducción, porque este es un catión, los cationes se reducen en el cátodo, u oxidación si me dieran pues otra sustancia, ¿no? Debo contar los electrones porque sería masa atómica sobre teta. Y sale pues la respuesta 1,27. La clave es la alternativa A. Acá, 1,27, tal como podemos ver. Acá, esta es la respuesta. El problema 10 es similar. Nos dice, se desea recubrir una pulsera con 9,85 gramos de oro. Para, perdón, para tal propósito, dice, se debe sumergir en una disolución de sal de oro trivalente, o sea, el oro va a tener pues una carga de +3 por 1 hora. Determine la intensidad de corriente en ampere que se necesita para dicho propósito. En este problema ya me dicen lo que se va a obtener, 9,85 gramos de oro, ya me dan. Me dan también el tiempo 1 hora, ¿no? Pero en la fórmula hay que reemplazar en segundos. Y me piden pues la intensidad de corriente, ¿no? El I, el amperaje. Me dan también la masa atómica del oro. Yo debo calcular pues equivalente.
Bien, esto sería así entonces. Para este problema se desea obtener 9,85 gramos de oro por reducción de sus iones oro 3, ¿no? Es oro trivalente. Entonces, esto es lo que va a pasar. Oro, símbolo AU, más 3, va a ganar 3 electrones, porque para volverse neutro tiene que ganar 3 electrones y se obtiene como producto. Entonces, con eso ya puedo calcular el equivalente. El equivalente sería masa atómica del oro, 197, entre el número de electrones transferidos, 365,67. Y luego voy a utilizar esta fórmula, porque tengo la masa que se va a obtener, 9,85. Esto de acá vale 65,67. Lo acabo de calcular. Esto me piden y el tiempo es una hora. Pero en esta fórmula hay que reemplazar en segundos. Una hora en segundos es 3600. Entonces reemplazo aquí. Masa 9,85. Equivalente es esto de acá, 65,67. Y lo dejo una hora, 3600 segundos sobre 96.500. Despejo IA, porque I me esto acá lo paso a multiplicar, divide, y le sale 4. Esa sería la respuesta, ¿no? O sea, el amperaje que se utiliza es 4 amperes, ¿no? La intensidad de corriente 4 amperes. Y eso corresponde pues a la clave B, tal como pueden ver de la práctica, ¿no? Acá, B, ¿no? Porque esto es 4, ¿verdad? 4,0 por 10 a la 0 es 4. Esta sería la respuesta. Aquí le han puesto pues con una notación exponencial, pero es lo mismo, ¿no? 4,0 por 10 a la 0, esto vale 1, ¿no? Sería simplemente 4 amperes. Bien, para el ejercicio 11, también es un problema, jóvenes, similar. Dice, el aluminio es uno de los metales más versátiles y usados en la actualidad. Se obtiene por electrólisis de acuerdo con la siguiente semireacción. Aquí le dice ya lo que va a pasar. El aluminio más 3 va a ganar 3 electrones y se va a obtener aluminio. Dice, se desea obtener 5,4 kilogramos de este metal. Me dan su masa. Determine cuántos coulomb, ahora sí debo calcular coulomb de electricidad son necesarios para lograr pues el cometido, o sea, para obtener 5,4 kilogramos. Aquí la respuesta va a ser la A. Lo podemos adelantar de esta forma. La solución sería así porque prácticamente toda la información está dada, ¿no? En este problema se desea obtener 5.400 gramos, que es 5,4 kilogramos. O sea, yo lo he puesto en gramos porque las operaciones se hacen en gramos. 5,4 kilogramos de aluminio equivale a 5.400 gramos. Por reducción de sus iones aluminio 3. Esto es lo que va a pasar. Con esta ecuación voy a calcular el equivalente de aluminio. Sería masa atómica del aluminio sobre el número de electrones transferidos, 3, y eso es 9. Y voy a utilizar esta formulita porque voy a calcular Q, carga en Coulomb. Tengo este dato, ¿ah? Lo que se va a obtener es 5.400. El equivalente vale 9, solamente voy a hallar Q, ¿no? Entonces sería así. Esto reemplazo 5.400 porque eso es lo que se va a obtener de aluminio. El equivalente es 9, Q en Coulomb sobre 96.500. Esto paso pues a multiplicar y dividir entre 9. Y me sale esta cantidad, ¿no? Con tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57.900.000 Coulomb, ¿no? Pero las respuestas pues están en potencia de 10. Voy a correr espacios. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? A ver, sería así, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? No sería 8, ¿ah? O me he equivocado yo en la operación. A ver, ¿cuánto sería 5.400 por 96.500 entre 9? 5 ceros, 579, ¿no? Por 10 a 7 sería entonces, ¿no? Si lo volvemos potencia sería 5,79 por 10 a la 7. Veamos las alternativas, a ver. Acá está, ¿no? Entonces sería la C, sería la respuesta. La C. La C. 5,79 por 10 elevado a la 7.
Bien, hay que cambiar entonces acá. Aquí es por 10 elevado a la 7. La clave sería pues la C en este caso. Bien, en este ejercicio, como pueden ver, toda la información me dicen que se va a obtener 5.400 gramos de aluminio, 5,4 kilogramos, a partir de esta reacción. Con eso calculo su equivalente, ¿no? Masa atómica de aluminio 27 entre 3, los electrones transferidos valen 9. Voy a utilizar esta fórmula porque me piden Coulomb. Masa del producto es igual a equivalente por Coulomb sobre 96.500. Reemplazo las cantidades y sale pues este valor. 5,79 por 10 a la 7 Coulomb. Y la clave sería pues la alternativa C para el problema 11. Bien, para el problema 12 vamos a aplicar la segunda ley de Faraday, porque se van a obtener aquí dos productos, ya no solamente uno, ¿no? En los problemas anteriores se obtenía pues aluminio, oro, cobre, cloro, hidrógeno, un solo producto. Aquí vamos a tener dos. Dice, la ley de Faraday expresan relaciones cuantitativas basadas en investigaciones electroquímicas y todo lo demás, ¿no? Esa es información ya para lectura. El problema viene acá, ¿no? Dice, durante la electrólisis de una solución acuosa de eh, estaño cloro 2, bueno, este 2 está de más, en el ano se desprenden 4,48 litros de cloro medido a condiciones normales. Determine la masa de estaño depositado en el cátodo, o sea que van dos productos, cloro en el ánodo y estaño en el cátodo. Me están preguntando cuánto de estaño se obtiene pues en el cátodo. Entonces aquí va a haber dos reacciones para calcular los equivalentes y justamente me dan eso, ¿no? Aquí estaño 119, cloro 35,5. Bien, entonces para el problema 12 tendríamos esta forma, ¿no? La segunda ley de Faraday establece que cuando dos o más productos se obtienen con la misma cantidad de carga eléctrica, o sea, en la misma celda, sus masas son proporcionales a sus equivalentes. Se cumple esta relación. La masa de un producto A es proporcional a su equivalente, como la masa de otro producto B es proporcional a su. Esto se conoce como la segunda ley de Faraday. Aquí los productos son el estaño y el cloro en este ejercicio. Los equivalentes de las especies involucradas, eh, estaño más 2 e hidrógeno son, hidrógeno o cloro, me dicen acá. Allá es cloro. Bien, entonces no es el hidrógeno como he colocado pues en la, ¿no? Los equivalentes de las especies involucradas, estaño y cloro, debe ser aquí. Vamos a hacer las correcciones porque siempre a veces se escapa uno que otro valor, ¿no? Estaño y cloro. Aquí es cloro porque el problema dice que se va a obtener cloro. Y cloro pues tiene la fórmula cloro 2, ¿no? Cuando son gases, las moléculas son diatómicas. El estaño más 2 o su carga más 2 se obtiene pues de esta forma, ¿no? Hasta el estaño gana 2 electrones, se vuelve estaño neutro, su equivalente al estaño sería 119 entre 2, esto es dato, ¿ah? 59,5. Y el equivalente del cloro sería en este caso 35,5. El equivalente del cloro es una constante, jóvenes, universal, ¿ah? Deben saber que hay tres equivalentes ya definidos. El equivalente del hidrógeno que vale 1, el equivalente del cloro que es 35,5 y el equivalente del oxígeno que es 8.
Entonces aquí hay que hacer las correcciones. El gas cloro, que es el cloro 2, eh, son liberados, ocupa un volumen de 4,48 litros a condiciones normales. Sabemos que una mol de cloro eh, es 71 gramos, porque hay dos cloros, cada cloro es 35,5, 71 gramos ocupa 22,4 litros, ¿no? A condiciones normales. Entonces, si yo tengo en este problema 4,48 litros de cloro a condiciones normales, la masa de cloro sería pues acá 71, 74, y nos da valor 14,2 gramos. Y esto de acá, vamos a reemplazarlo. Estoy haciendo las correcciones, jóvenes, porque aquí se pasó este dato. Entonces aquí sería 14,4, 14,2. Aquí sería masa de cloro, porque el producto no es el hidrógeno, sino más bien es el cloro. Aquí sería pues 14,2. Aquí sería 35,5. Y la masa de estaño saldría, a ver, 59,5 por 14,2 entre 35,5 y 23,8 gramos. Lo mismo, no el mismo valor. Pero vamos a explicarlo. Para el problema 2 entonces sería así, ¿no? La segunda ley de Faraday establece que cuando dos o más productos se obtienen con la misma cantidad de carga eléctrica, o sea, dentro de la misma celda, sus masas son proporcionales a sus equivalentes. Se cumple esto, ¿no? Que la sustancia A obtenida es proporcional a su equivalente, la masa de la sustancia B obtenida es proporcional pues a su equivalente. Entonces, como yo necesito la masa de estaño, debo conocer la masa de cloro. Los equivalentes de especies involucradas, por un lado se va a obtener estaño y por otro lado cloro, cloro 2, es un gas. El estaño se obtiene por reducción. Gana 2 electrones y forma el estaño neutro, por su equivalente 119 entre 2, 59,5. Mientras que el equivalente del cloro, que es la otra sustancia que se va a obtener, 35,5 es equivalente. Ahora, ¿de dónde sale estaño más 2? El estaño más 2 sale, jóvenes, de la fórmula del compuesto que le dan aquí, es estaño cloro 2. Entonces, como el cloro siempre es menos 1 en compuestos binarios, 2 cloros sería menos 2, el estaño pues es más 2, ¿no? El estaño es más 2. Es por eso que utilizamos pues, en este caso, la carga más 2 para el estaño. 119 entre 2, 59, listo. Entonces ya tengo el equivalente de estaño, tengo el equivalente de cloro. Para hallar la masa de estaño necesito la masa de cloro. No me dan la masa de cloro. En lugar me dicen pues que el cloro que se ha liberado ocupa un volumen de 4,48 litros a condiciones normales. Sabemos que una mol de cloro, 71 gramos, ocupa 22,4 litros de condiciones normales. Por lo que la masa de cloro liberado es así. No lo vamos a calcular de frente. Si yo tengo 4,48 litros de cloro gaseoso liberado, se cumple que cada 71 gramos de cloro equivale a 22,4 litros, ¿no? Haciendo los cálculos, la masa de cloro saldría 14,2. Y esto va a ir en este lado, ¿no? Y tendríamos pues esta relación. Ya no está AB, sino hemos puesto ya la sustancia, ¿no? Me piden la masa de estaño, esto lo he calculado, esto también lo he calculado y esto pues es una constante, hemos dicho, entonces sería así, 59,5 para el equivalente del 35,5 para el cloro y 14,2 para el cloro aquí. Haciendo las operaciones, la masa del estaño es 23,8 gramos. Y eso corresponde a la clave D, ¿no? Tal como pueden ver aquí, D. ¿No? 2,38 por 10 a la 1 es 23,8, ¿no? 2,38 por 10 a la 1
es 23,8, ¿no? Porque este 10 multiplica acá sería 23,8, ¿no? 23,8. Aquí le han puesto así en notación pues exponencial para confundirlos, ¿no? Como esto de acá, 2,38 por 10 al cuadrado sería 238, ¿no? O acá 1,19 por 10 a la 0 es simplemente 1,19 porque 10 a la 0 es la unidad, ¿no? Y así. 2,38 por 10 a la 1 es 23,8, que es el valor que hemos calculado, ¿no? Acá está. 3,8, ¿no? Solamente que ahí le han puesto 2,38 por 10 a la 1. Es la misma respuesta. Bien, los últimos ejercicios corresponden a la parte de celdas galvánicas, también llamadas celdas voltaicas, ¿no? Son los pues opuestos a las celdas electrolíticas, o sea, donde ocurre electrólisis. Hay mucho que la electrólisis es un proceso no espontáneo, o sea, no ocurre por sí solo, es un proceso forzado. Mientras que vamos a ver que los procesos galvánicos o voltaicos que ocurren en estas celdas sí son espontáneos, ¿no? O sea, voy a tener pues dos recipientes donde voy a colocar sustancias, lo voy a conectar a electrodos y ni bien jóvenes ponga los electrodos, las sustancias van a empezar a reaccionar y van a generar pues electricidad. Por eso a estas celdas voltaicas o galvánicas también se le llama pilas, ¿no? Porque producen electricidad. A diferencia de las celdas electrolíticas, las celdas galvánicas tienen una forma distinta, ¿no? No tienen un solo recipiente, sino hay dos recipientes, cada uno con un electrodo. O sea, el cátodo y el ánodo están separados y están conectados más bien ambas recipientes por un puente especial llamado puente salino, que cumple pues una función particular. Aquí nos dicen, al igual que la celda electrolítica, la oxidación se da en el ánodo. Sí, la oxidación siempre ánodo, reducción en el cátodo, ¿no? Dice el puente salino, los aniones viajan hacia el cátodo para reemplazar la carga positiva del ion que se reduce. Eso lo vamos a ver en el resumen. Los electrones fluyen por el conductor externo desde el ánodo hacia el cátodo, siempre del ánodo hacia el cátodo. No interesa el tipo de celda. Bien, ese resumen lo vamos a indicar en esta parte, ya para el ejercicio número 3. Bien, las celdas galvánicas, o también llamadas pilas galvánicas, son dispositivos en cuyo interior se desarrollan reacciones redox espontánea. Aquí se ocurre de forma espontánea, lo que genera la producción de corriente eléctrica del tipo continua. En su forma más simple se representa con el siguiente esquema. Este es el esquema de una celda galvánica. Acá están todas sus partes. Noten que a diferencia de una celda electrolítica, había un solo recipiente con los dos electrodos, ¿no? En la celda galvánica no, hay dos recipientes, cada uno tiene pues una barra metálica y ambas celdas están conectadas por un puente de vidrio que se llama puente salino porque contiene en su interior una sal. Los electrones fluyen en esta dirección y son detectados con este aparato que se llama voltímetro, que mide voltajes o potencial también, voltaje o potencial. Las partes son las siguientes. Uno, esta es la semicelda del ánodo, o sea, acá está el electrodo ánodo. Dos, ese es el electrodo anódico, el ánodo, tiene carga negativa. Tres, es la solución anódica, aquí está el material que se va a oxidar. 4 es la semicelda catódica, este es el cátodo, ¿no? 5 es el electrodo cátodo, ¿no? 5, electrodo positivo. 6 es la solución catódica, ¿no? 7 es esto acá, el puente salino, ¿no? 8 es el conductor metálico, este es 8, conductor metálico. Y 9 es el voltímetro, es el aparato que mide los voltajes. ¿Cómo funciona esto, no? Primero se colocan los electrolitos y luego, jóvenes, se colocan los electrodos, ¿no? Ni bien hacen contacto los electrodos con el electrolito, empieza pues la reacción y se produce electricidad. En el ánodo se pierden electrones y empiezan a fluir por acá y van en dirección hacia el cátodo. No hay flujo de electrones por el puente salino, ¿eh? Solamente pasan pues por el cable externo. Pero estos electrones, ¿no?, suministrados se contabilizan con este aparato que es un voltímetro, ¿no? Es un voltímetro que mide voltaje, cantidades en voltios o volt. Esos voltajes en física también lo llaman potenciales. Vamos a indicar algunos detalles adicionales a esto. En estos dispositivos, al igual que en las celdas electrolíticas, la oxidación ocurre en el electrodo ánodo. Hay que recordar eso, ¿ah? Y la reducción en el electrodo cátodo, así como el flujo de los electrones va siempre desde el ánodo hacia el cátodo. El ánodo es donde se pierden los electrones y el cátodo es donde se ganan los electrones por el circuito eléctrico externo. Las funciones del puente salino
es permitir el contacto entre ambas semiceldas, ¿no? O sea, ese puente conecta ambas semiceldas, pero por él no pasan electrones por si acaso. Y la segunda función es la de evitar la polarización de las semiceldas. Le llaman puente salino porque tiene, jóvenes, en su interior una sal que contiene aniones y cationes que se mueven en ese puente hacia el cátodo o ánodo para equilibrar las cargas, ¿no? Los cationes de la sal se mueven hacia el cátodo para compensar el consumo de cationes por reducción, mientras que los aniones de la sal se mueven hacia el ánodo para neutralizar, pues, el exceso de cationes generados por la oxidación. Esa es su función. Si no hubiese puente salino, la reacción produce electricidad un ratito y luego se para. El puente salino hace, pues, que la reacción sea continua, se dé constantemente porque ciertamente en las semiceldas se van a ir acumulando iones, se van a ir polarizando, el puente salino los va a despolarizar y va a permitir que la reacción redox continúe hasta que se agoten los materiales y se produzca, pues, el máximo de electricidad. Por eso la respuesta aquí, la clave es la B. La B. Lo podemos comprobar, pues, en los enunciados que está aquí, ¿no? Dice, al igual que la celda electrolítica, la oxidación se da en el ánodo, verdadero. En el puente salino, los aniones viajan hacia el cátodo para reemplazar la carga positiva del ion que se reduce. Los aniones son negativos, ¿no? No van a reemplazar carga positiva, va a reemplazar carga negativa, más bien, entonces esto es falso. ¿Los electrones fluyen por el conductor externo desde el ánodo hacia el cátodo? Sí. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, ¿no? Entonces la B sería la respuesta. Bien, en el problema 14 corresponde ya, pues, a la medida del voltaje de una celda galvánica, ¿no? ¿Cuántos voltios genera una celda galvánica? Para conocer esos, jóvenes, me van a dar datos de voltajes como están acá. Fíjense, estos datos son potenciales. Se denotan con la letra E y un cerito arriba en condiciones estándar. Aquí en esta reacción, por ejemplo, cuando el zinc gana 2 electrones, se genera un voltaje negativo de menos 0,76 voltios. Cuando la plata gana 2 electrones y se convierte en plata neutra, se genera un voltaje positivo de 0,80 voltios. Esta es la reacción que va a ocurrir en la celda galvánica. Entonces, la oxidación va a generar un voltaje, la reducción otro voltaje. El voltaje de la celda es la suma de esos voltajes generados en cada caso. Eso se determina mediante una relación matemática sencilla que viene, pues, a continuación. Notación simplificada de una celda galvánica, ¿no? Hemos dado el dibujo de la celda galvánica con sus partes, pero para los ejercicios, jóvenes, las celdas galvánicas se pueden simplificar de esta manera. Van a tener esta forma. Se van a colocar en la primera parte la solución, pues, o la sustancia que es el electrodo ánodo, luego 2 barritas, la solución anódica, o sea, esto está en el recipiente, y esto va a generar, pues, el proceso de oxidación. Luego 2 barritas, la solución catódica, y luego el electrodo cátodo, que va a generar la reducción. Entonces, para el problema, si yo quiero, pues, representar una celda galvánica de esta manera, debo saber quién se va a oxidar, quién se va a reducir, quién va a ser el cátodo, quién va a ser el ánodo de la celda. Pero esta es la notación simplificada. Y esto justamente es lo que me están dando en el problema, ¿no? Noten las alternativas, tiene esta representación, 2 barritas, ¿no? A los extremos están los electrodos y en el medio están, pues, los electrolitos. Los electrolitos siempre están en forma acuosa. Los electrodos son sólidos, son materiales metálicos que hacen contacto con las soluciones. Y aquí también nos dan el voltaje generado. Entonces, estas representaciones de acá son esta notación. Representa esto de acá, la notación simplificada. Los materiales que se emplean como electrodos, ¿no? Acá ánodo y cátodo, electrodos activos, así como los iones que forman los electrolitos, generan un potencial o voltaje al momento de oxidarse. O sea, cuando el material aquí se oxida, va a generar un voltaje, 1,25 voltios, 0,75 voltios y así, ¿no? Y aquí también cuando se reduce se genera, pues, otro voltaje. Por lo que el potencial o voltaje estándar de la celda se representa así, que es lo mismo que el potencial del proceso reo, se determina de esta forma.
Si quiero calcular cuánto de voltios me va a generar una celda galvánica, debo sumar el voltaje en la oxidación más el voltaje en la reducción. Acá en el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo, perdón, en el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo la reducción. Estos van a ser datos en los ejercicios. ¿Ah? El potencial estándar de reducción, esto de acá, se indica como dato en los ejercicios y el valor más alto representa a la especie que se reducirá y forma parte del cátodo. O sea, cuando me den datos de potenciales de reducción y el que tenga mayor valor, yo lo voy a representar en este lado. El que tiene menor valor va a estar en este lado. Mientras que la especie de menor valor cambiará de signo de reacción, de sentido de reacción, y el signo es un potencial, pues se oxidará y formará parte del ánodo, ¿no? O sea, cuando me den estos datos, porque estos datos me van a dar, siempre me van a dar reducción, yo voy a buscar el que tiene mayor valor y ese va a representar el cátodo, porque él se va a reducir, aquí va a reducción. El otro va a representar el ánodo y se va a oxidar. La reacción va a ser al revés y el signo del voltaje también va a ser contrario. Para el problema se tiene esta reacción, ¿no? Estos datos, fíjense, miren, le dan estos. Lo he vuelto a escribir porque en el problema también están indicados. Acá están indicados. Acá, fíjense, estos dos valores y estos potenciales lo estoy colocando de nuevo. Son potenciales de reducción. ¿Reducción por qué? Porque ambos están ganando electrones. Ahora yo miro sus valores y el valor más alto lo tiene la plata. Significa que la plata va a ser el cátodo. O sea, aquí voy a colocar plata y aquí voy a colocar plata más 1, ¿no? Porque más 1 es acuoso, está en el recipiente. Este es el electrodo plata. Entonces, el zinc, que es el que tiene menor valor, lo voy a colocar acá. Acá estaría el zinc neutro, ¿no? Y aquí estaría el zinc más 2. Esa sería su representación. De acuerdo con los valores de potenciales estándar de reducción, los iones plata se reducirán, mientras que el zinc se va a oxidar, ¿no? Entonces, esto va a pasar. Se reduce la plata porque tiene mayor potencial, él es el cátodo, y el zinc se va a oxidar, o sea, debo voltear la reacción. Volteo la reacción y el signo cambia de su potencial. Ojo que en el esquema anterior, miren, el zinc aquí estaba ganando electrones, pero en realidad no va a ganar. El que va a ganar es él se va a reducir, él más bien se va a oxidar. El que tiene mayor potencial se reduce, mientras que el que tiene menor potencial se oxida. Por eso hay que invertir la reacción y también se invierte el signo de su potencial. Entonces el zinc permanece intacto, así, perdón, la plata permanece intacto porque él sí se va a reducir. En cambio, para el zinc debo cambiar el orden. Ya no va a ser electrones ganados, sino electrones perdidos. Esto sería potencial ya no de reducción, sino de oxidación. Aquí era negativo, le he cambiado a positivo. Entonces la celda quedaría así, como la plata va a ser cátodo, aquí va a ir plata, plata más 1. Y el zinc va a ser ánodo, aquí iría zinc y aquí iría zinc más 2. Esto de acuerdo, jóvenes, al esquema que está acá, aquí. El cátodo va a este lado, el ánodo pues a este lado, oxidación a este lado izquierdo, reducción en el lado pues derecho, ¿no? Es por eso que estoy dibujando la celda de esta forma. Ahora, para calcular el potencial de la celda, debo sumar pues la oxidación, que es este valor que está acá, más el potencial de reducción, que es este valor que está acá. Acá están, mire, potenciales de oxidación, reducción. Solamente sumo 0,76 voltios más 0,80 voltios, esto me da 1,56 voltios. Y la clave sería la D, ¿no? Porque tendría esta forma la celda y tendría este potencial. Verificamos, miren, en el enunciado del problema, la D, ¿no? El zinc pasa a zinc más 2, la plata más 1, plata neutro más 1,56. Esta sería pues la respuesta. Y por último, para el problema aquí, aquí me dan una reacción redox, me dan potenciales de reducción. Con estos valores yo debo saber pues quién se oxida, quién se reduce, ¿no? Y voy a calcular esta cosa. Dice, en el cátodo se produce la reducción del plomo más 2. Bueno, yo debo saber en primer lugar quién es el cátodo. El cátodo es el que tiene mayor potencial, ¿no? En el ánodo se produce la oxidación de la plata más 1 y el potencial de la celda es 0,93 voltios. Bien, miren, observo acá los potenciales de reducción y observo, jóvenes, que el mayor valor lo tiene la plata. Entonces la plata es el cátodo, él se va a reducir.
Pero acá dice que el cátodo se produce la reducción de plomo más 2 y eso es falso, ¿no? Entonces, si él es el cátodo, el que tiene menor valor el plomo sería el ánodo. En el ánodo se produce la oxidación de la plata más 1, no. El plomo se va a oxidar en el ánodo porque él es el ánodo, él es el cátodo. El potencial de la celda es 0,93 voltios, eso lo vamos a calcular en función pues a lo que está ocurriendo en la reacción. Esto sería pues de esta forma. Si la resolución real del problema se desarrolla según, ahí está. Esta es la ecuación, jóvenes, que me dan, ¿ah? Entonces yo observo, fíjense acá, ¿no? Que el plomo está pasando a plomo más 2. Entonces el plomo se está oxidando, ¿no? El plomo, entonces, esto es oxidación. ¿Cuánto es su potencial? 0,13 voltios. 0,13 voltios. Eso está pues como dato, ¿ah? Acá. Es menos 0,13 voltios, pero esto es reducción. Y el plomo en realidad viene en la reacción a plomo más 2 a plomo, pero en esta reacción general está de plomo a plomo más 2, o sea, la reacción es al revés. Entonces, cuando es al revés se cambia el signo, ¿no? O sea, de plomo a plomo más 2 es más 0,13, más 0,13. En el caso de plata, viene pasa de más 1 a neutro, esa es reducción. Se está reduciendo y su voltaje es 0,80 voltios. Eso sí, lo dejo intacto porque eso también me dan de dato y sí va a ocurrir, pues, ¿no? No, fíjense acá, la plata de más 1 a plata neutro se está reduciendo y este potencial me da, ¿no? Plata más 1 o plata, acá está, mira, me dan plata más 1 o plata neutro vale 0,80. Por eso que yo lo estoy poniendo de frente sin cambiarle de signo, sin cambiarle de signo. Como ya tengo el potencial de oxidación y tengo el potencial de reducción, puedo calcular también el potencial estándar de la celda, ¿no? Entonces observamos, jóvenes, que los iones plata se reducen, ¿no? Se reducen y la reducción siempre ocurre en el cátodo, mientras que los átomos de plomo se oxidan, ¿no? Se oxidan y siempre se oxidan en el ánodo. El potencial de la celda o el voltaje que genera esta celda se calcula así, ya sabemos, potencial de la celda, oxidación más reducción. Oxidación es 0,13, reducción es 0,80, ¿no? Entonces reemplazamos 0,13, 0,80 es 0,93 voltios. Y eso corresponde pues a la clave D, ¿no? A la clave D, tal como podemos verificarlo pues en esta parte, ¿no? 0,93 voltios, ¿no? Que sería la suma de 0,13 positivo, porque esto lo he invertido, más 0,80, ¿no? Estas dos afirmaciones serían falsas. En el cátodo es la plata, no es pues el plomo más 2, porque la plata tiene mayor potencial. El ánodo es el plomo, ¿no? Porque el plomo tiene menor potencial. Pues las dos primeras son falsas, la tercera pues es verdadera. La clave sería la alternativa D. Y eso vendría a ser pues la respuesta. Bien. Entonces con eso concluimos, jóvenes, esta parte. Yo sé pues que, y entiendo, ¿no? Que para algunos les puede haber parecido complicado esta parte, ¿no? Y ciertamente va a ser complicado siempre y cuando no tenga pues información teórica, ¿no? A veces cuando no recuerdo la teoría y simplemente me dicen, ¿no? Que eh, hay que aplicar esto, hay que aplicar lo otro. eh, si no recuerdo, me va a resultar pues difícil comprenderlo, ¿no? Pero lo cierto es que en la solución que hemos dado para los ejercicios está pues sobre la teoría que ustedes tienen o se les ha dado pues en los siglos anuales, ¿no? No se está inventando nada a última hora. Lo que sí puede variar a nivel de examen de admisión es que las preguntas pueden ser pues más simples, ¿no? Porque aquí algunas preguntas son muy específicas, ¿no? Y no tienen pues información complementaria, ¿no? Para poder deducir tal o cual cosa, ¿no? Para resolverlo. Salvo los problemas pues que hemos visto de calcular masa, ¿no? Mediante las ecuaciones de Faraday que son más directos. Pero muchos pues los problemas no son así, ¿no? Son más sencillos todavía que eso porque le van a dar toda la información. Es por eso que cuando terminemos de hacer pues el repaso de todos los temas, se va a incluir ya pues un repaso intensivo donde se va a ver ya
problemas de todos los capítulos de forma simultánea y problemas pues que van a ser directos, ¿no? Como preguntan pues en el examen de admisión o lo que usualmente se suele llamar a nivel de las academias las fijas, ¿no? O sea, las fijas que van a venir, aunque dada la cantidad de temas, pues es poco probable, ¿no? Coincidir en las preguntas que puedan venir en el examen, pero igual se va a hacer el intento para colocar pues los ejercicios que más probable puedan venir pues en el examen. Y sencillo, jóvenes, ¿ah? Para que no se confundan, porque la mayoría de estudiantes pasa por alto muchas veces eh, el curso de química justamente por esta complejidad, ¿no? Entre la teoría y las aplicaciones, ¿no? Y muchos pues ingresan inclusive pues a la universidad sin química, ¿no? Sin química, porque practican pues con mayor fuerza los otros capítulos y al momento de desarrollar los ejercicios cometen pues los mínimos errores, ¿no? Pero aún así, si ustedes van a postular una carrera bastante competitiva, ¿no? Como son pues carreras médicas o carreras pues donde haya bastante postulares, ahí sí pues necesariamente tienen que pelear por cada uno de los problemas que les va a venir, ¿no? Si su competencia pues no hace química, ustedes tienen que hacer química, ¿no? Si su competencia resuelve un solo problema de química, ustedes tienen que resolver dos o tres, ¿no? Para poder pues tener mayor posibilidad para acceder a una vacante, ¿no? Aún así, muchachos, no se desanimen en esta parte. Como les digo, en la siguiente secuencia, ¿no? de prácticas que se les va a entregar, los problemas van a ser más directos y sencillos, no para ayudarlos pues a que sea facilito, ¿no? Sino porque esa es la forma como preguntan pues en el examen. A veces a nivel de academia se comete el error pues de desarrollar problemas mucho más complejos, ¿no? Que lo que viene en el examen de admisión, porque la lógica dice, ¿no? Que si el estudiante pues tiene un alto nivel, quiere decir que se prepara para desarrollar ejercicios pues complejos, los ejercicios simples lo puede resolver pues con facilidad, ¿no? Pero a veces eso pues no se cumple por un viejo y conocido refrán que ustedes también conocen, que dice pues que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? En el examen o para poder superar el examen de admisión con facilidad y sin presiones, hay que pues aprender lo básico, ¿no? Lo fundamental. Partiendo de lo fundamental te puedes ir más lejos inclusive, ¿no? Pero no pues conocer mucho detalle, ¿no? Ya una vez que ingresen, ustedes pueden pues ya devorarse los libros o toda la información, pero para el examen de admisión se requiere pues lo básico de cada capítulo, de cada curso, ¿no? Solamente lo básico, no conocer pues mucho, ¿no? Hay a veces muchos estudiantes pues practican, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Razonamiento matemático, eh, tal cantidad pues de problemas con tal complejidad que a veces así no viene pues en el examen. Les sirve como conocimiento pues como habilidad para resolver un problema más rápido o tener un enfoque distinto para solucionar pues un problema por varios métodos, pero hay problemas pues que muchas veces el estudiante practica y así no viene en el examen de admisión. Por eso lo recomendable es ustedes conseguirse, ¿no? Los exámenes pasados de las Amarcos siempre hay recopilaciones, ¿no? Y practicar eso principalmente, ¿no? Porque así son las preguntas pues que van a venir. Si ven pues algo complejo, entonces ahí es donde de repente tiene que profundizar un poquito más. Porque, como digo, o sea, les va a parecer complejo, no porque sea complejo en sí, ¿no? Sino porque de repente no tengo toda la información pues, necesaria para poder darme cuenta, ¿no? Que ese problema en realidad pues, se resuelve en un paso o dos pasos, ¿no? Solo que no veo pues la solución directa porque no me acuerdo tal valor o no pasé tal valor o no quedó claro pues tal información y lo peor de todo, ¿no? Al no quedar claro, no consulté cuando debía pues consultarlo, ¿no? Bien, entonces con esa información nos quedaremos. Si tienen pues alguna duda pueden consultar a través del chat
Si no es así, ya nos quedaríamos en esta parte. No sé si, a ver, aquí parece que hay algunas consultas. Bien, al parecer pues todo está claro. Nuevamente, muchachos, no se desanimen. La teoría en química es bastante amplia, por eso a veces no puedo o no se puede comprender como se quisiera, ¿no? Completamente la solución pues, de los problemas. Pero todo es cuestión simplemente pues, de dar una repasadita, una lectura, ¿no? A los textos. Y ahora pues que ustedes están en la era digital, pueden encontrar pues información rapidito, fácil, ¿no? De cualquier punto, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Y pueden pues hacer sus resúmenes y esos resúmenes estudiarlos, no conocer todos los detalles. Bien, Jesús, me quedaría ahí, estás